vamos a estudiar la respuesta en frecuencia del micrófono dinámico típico que se utiliza para voz. Para ello vamos a comparar la respuesta en frecuencia de varios micrófonos dinámicos de voz, como son el Sennheiser Evolution E845, el Shure SM58 y un LD Systems más económico. Y para ello vamos a comparar su respuesta con un micrófono de condensador de respuesta plana, como puede ser un micrófono de medición, en este caso el Behringer ECM8000. Para realizar esta comparación utilizaremos el analizador de doble canal Smart. Una vez hayamos hecho la comparación, podremos sacar conclusiones y ver cuáles son las frecuencias típicas que realzan o atenúan estos micrófonos de voz. Para ello, luego, con la consola, empezaremos a realzar o a disminuir esas frecuencias para exagerarlo y efectivamente ver cuáles son las bandas de nuestra voz que más suelen realzar o atenuar estos micrófonos. Vamos a ver si hay un patrón que se repite en todos ellos. Por tanto, empezaremos realizando la medición con el micrófono de condensador de respuesta plana. Le damos al generador de ruido rosa en Smart. Y aquí tenemos la respuesta. Estamos midiendo ahora mismo la respuesta de este micrófono de medición, tomando la señal de ruido rosa de mi monitor de estudio Neumann, que también tiene una respuesta plana. Y efectivamente podemos ver que la respuesta en esta sala es más o menos plana, al menos desde unos 100 hercios hasta unos 12.000 o 15.000 hercios, como podemos ver aquí. Hasta unos 12 o 13.000 hercios prácticamente es plana. Voy a callarme un momento para poder capturar esta curva y compararla con el resto de micrófonos de voz. Le damos a la barra espaciadora para capturar la curva y pondremos ECM. Recordemos que esta es la respuesta del micrófono de medición con respuesta plana. Y ahora vamos a colocar uno de los micrófonos dinámicos para realizar la comparación. Procedemos pues a medir la respuesta en frecuencia de este primer micrófono dinámico de voces. Es el Sennheiser E845, que hemos situado a la misma distancia del altavoz que el micrófono de condensador de medición. Por tanto, vamos a medir su respuesta en frecuencia con el analizador Smart. Lo primero que haremos será comprobar si lo tenemos a la misma distancia que la cápsula anterior, comparando la curva de fase, que debería estar solapada. Pulsamos la tecla G para generar el ruido rosa. Y aquí lo vemos que prácticamente lo tenemos a la misma distancia que el otro micrófono anterior, porque la curva de fase en verde está solapada prácticamente con la curva rosa. Por tanto, vamos a empezar a medir su magnitud. Lo primero que vemos es que, como es un micrófono dinámico, es menos sensible que el micrófono de condensador de medición y por tanto podemos ver aquí un menor nivel aquí en la barra verde. También podemos ver cómo asoma aquí la curva de respuesta en frecuencia muy por debajo de la curva rosa correspondiente al micrófono de condensador. Por tanto, lo que vamos a hacer es elevar la ganancia de entrada del micrófono Sennheiser correspondiente a este previo 1, entrada de medición. Por tanto, vamos subiendo este potenciómetro y vamos viendo en Smart cómo la curva de magnitud va subiendo, elevándose y acercándose a la rosa. Vamos a dejarlo más o menos aquí, ya que es suficiente para poder realizar la comparación. Vamos a capturar esa curva. Voy a callarme un momento y pulsar la barra espaciadora y pondremos Sennheiser E845. Le damos a OK y vamos a comparar. Fijémonos, aquí tenemos la respuesta de ese Sennheiser en azul y tal vez si lo comparamos con la rosa, lo que más llama la atención es esta parte de aquí, en la parte de medios correspondiente a las frecuencias entre unos 3
y 6 kHz. Podemos ver que en esta parte hay un realce, un incremento, como podemos ver, de hasta casi 2 cuadros de Smart, que podrían ser unos 4, 5, 6 decibelios. Vamos, por tanto, a probar otro micrófono a ver si este patrón se repite. Pues bien, procedemos a medir el segundo micrófono, el Shure SM58. Vamos a empezar viendo si está a la misma distancia que los otros dos micrófonos. Para ello pulsamos la G, generamos ruido rosa y vemos la curva de fase. Y aquí en verde pues la podemos ver que prácticamente también está solapada, incluso en las frecuencias agudas, donde es más preciso. Vemos que prácticamente está la cápsula a la misma distancia del altavoz que el resto de micrófonos. Por tanto, damos por válida esta medición. Y aquí en verde pues podemos ver que es muy similar en graves y medio graves al micrófono Sennheiser. Podemos ver que también tiene una sensibilidad muy similar, siempre, como vemos, menor que la de condensador. Pero vemos que está prácticamente la curva solapada. Voy a callar un momento y lo vemos. Y también podemos apreciar ese realce en la banda de medios a partir de unos 3K y que se prolonga hasta unos 6K. Lo que vemos es que no es tan pronunciada o acentuada como el del Sennheiser. Vemos que suele ser, aquí lo vemos, de unos 3 decibelios, un cuadro de Smart. Además, como también podemos ver en su manual, después de una ligera caída nuevamente en los 7 u 8K, vuelve a tener una subida y luego ya a partir de 10K vuelve a bajar de la misma manera que lo hacía el otro micrófono Sennheiser. Como vemos también, la respuesta en frecuencia de un micrófono dinámico es mucho más limitada que la de un condensador, que se mantiene plana prácticamente hasta el final, hasta 18 o 19.000 Hz. Por tanto, vemos que se sigue cumpliendo el patrón. Vamos a capturarla y pondremos SM58. Por tanto, podemos concluir que un micrófono dinámico de voz tiene un realce pronunciado en la banda de medios entre 3 y 6 kHz, que es donde tenemos la mayor resonancia de nuestro canal auditivo y es donde nuestro oído es más sensible. Vamos, por tanto, ahora a medir el tercer micrófono para acabar de realizar nuestras conclusiones. Pues aquí estamos con el último micrófono dinámico de voz, un LD Systems más económico, y vamos a ver su respuesta. Empezaremos, como siempre, viendo su curva de fase para asegurarnos de que está a la misma distancia que el resto de micrófonos. Bueno, y aquí lo vemos en verde. Nuevamente está bastante solapada su curva de fase con el resto de curvas de los restantes micrófonos. Por tanto, vamos a ver su curva de magnitud. Bueno, aquí lo vemos en verde y vemos que es algo diferente al resto de micrófonos. Podemos ver que sigue teniendo ese realce en medios, pero es un realce que empieza mucho antes. Prácticamente empieza a partir de casi un K. Fijémonos, voy a callar un momento. Y a partir de aquí ya vemos cómo sube poquito a poco, gradualmente, hasta tener un máximo en unos 4 kHz. Y luego ya empieza a bajar y pega este rebote, igual que el micrófono Shure que tenemos aquí abajo, para volver a subir y luego ya decae drásticamente. Por tanto, vemos que es un realce mucho más exagerado y que empieza mucho antes. No sé si se deberá a la calidad más baja del micrófono, pero vemos que la diferencia entre la respuesta de los graves y la de los medios es mayor. Podemos ver que hay una diferencia de hasta unos 6 decibelios o incluso más, casi 2 cuadros de Smart o más. Por tanto, vamos a capturarla. Pondremos LD. Y aquí la tenemos en marrón, como, aun siguiendo el mismo patrón, vemos que es bastante más exagerada esa respuesta. Igualmente
la subida en esos medios, la caída en los 6 kHz y luego vuelta a subir a los 9 o 10 kHz para ya caer nuevamente drásticamente como el resto de micrófonos dinámicos. Por tanto, podemos concluir que los micrófonos dinámicos tienen un realce en medios entre unos 3 o 4K hasta los 6 o 7K, pero cada uno de ellos lo hace de una manera más o menos particular, siendo la más sutil la del micrófono dinámico de voz Shure SM58, siendo un poquito más exagerada la del Sennheiser E845 y siendo más inestable la del LD Systems, que sube, baja, vuelve a subir para caer nuevamente. Ahora vamos a hacer esta exageración del realce de medios de manera artificial con la consola para saber cómo suenan exactamente esas frecuencias medias. Pues bien, para finalizar vamos a realizar una grabación en Pro Tools con este micrófono de condensador de respuesta plana, el de medición que habíamos puesto en la primera prueba, que hemos conectado a esta consola, porque si nos fijamos, los canales tienen una banda de medios semiparamétrica. ¿Por qué? Porque con este potenciómetro de color blanco nos permite realzar o disminuir la frecuencia central que nosotros elijamos. Por tanto, lo que vamos a hacer es conectar este micrófono, en este caso al canal 12, que ya hemos ajustado la ganancia correctamente, y lo hemos enviado al main mix para poderlo grabar en Pro Tools. Fijémonos que empezaremos grabando la respuesta plana. Vamos a empezar a hablar sin todavía darle ningún realce a esa banda de medios. Esta sería, por tanto, la respuesta plana, y vamos a ver ahora qué es lo que hace un micrófono de voz normalmente para sonido en vivo, como veíamos, realzando entre 2 y 5 o 6 kHz. Para ello vamos a darle bastante realce con este potenciómetro azul de medios. Vamos a darle, por ejemplo, unos 10 o 12 decibelios de realce y vamos a elegir diferentes frecuencias para ver cómo se va notando ese realce. Estamos todavía en 800 Hz, es un sonido todavía muy oscuro, muy sucio, pero fijémonos que cuando empezamos aquí a realzar a partir de 2 kHz, lo que vemos es que es un sonido como más nasal, de resfriado, pero que fijémonos cómo contribuye a la inteligibilidad. ¿Por qué? Porque a partir de 2 kHz vamos a ir subiéndolo poquito a poco, a lo mejor a 3 kHz, a 4 kHz, 5 kHz, vemos cómo toda la energía de las consonantes está por aquí, en esta banda de medios. De hecho, esta banda de 2 a 6, 7 kHz es una banda que dota de inteligibilidad a la palabra y que todo el mundo de todas las edades escucha perfectamente, desde los más pequeños hasta los más mayores, que empiezan a tener una pérdida auditiva a partir de 10, 11, 12 kHz. Pero aquí nos aseguramos de que todo el mundo todavía escucha esta banda. Por eso podemos darnos cuenta de que en sonido en vivo, donde no tenemos mucho tiempo para ecualizar, ya los micrófonos de voz vienen predeterminados con ese realce en esa banda de medios para tener ya esa inteligibilidad de alguna manera asegurada y también que todo el mundo lo va a escuchar perfectamente. Obviamente, como hemos visto, no es tan exagerada, de unos 12 o 15 decibelios, pero esos 4 o 5 decibelios vamos a ver que le sientan muy bien. Lo hemos dejado ahora en 5 dB y vamos a darle ese realce de unos 4 o 5 decibelios y vemos que sienta muy bien a la voz para que se entienda. Por tanto, lo dejamos así y esta sería, por tanto, la respuesta de por qué los fabricantes realzan la banda de medios unos 4 o 5 decibelios a partir de 2K y hasta 6 o 7K en los micrófonos de sonido en vivo para voz.